psiconautas, ¿cómo estáis? Qué gusto estar por aquí de nuevo otro mes con un episodio nuevo en este podcast llamado Mujeres Psicodélicas, a las que os doy la bienvenida como buenos psiconautas que aquí nos juntamos para aprender un poquito más sobre psicodelia, sobre reducción de riesgos, sobre psicología, sobre todos los avances científicos y todos los estudios científicos que se están haciendo en el campo de la psicodelia y la salud mental y todo lo que filosofía y todo lo que a mí se me ocurre. Entrevistas y traigo siempre a gente que creo que aporta bastante a este tema. Y bueno, como siempre, yo aquí estoy. Si me seguís notando la voz congestionada, pasan los meses y no se va. Pero es que, bueno, simplemente que sepáis que soy una alérgica con la L colgada a la espalda. O sea, soy nueva porque yo nunca he sido alérgica. Pero este año ha dicho mi sistema inmune que ya basta de calima, basta de polvo, basta de gramíneas. Yo no sé, porque tampoco me he hecho las pruebas de la alergia. Pero aquí seguimos. Bueno, vamos poco a poco, vamos intentando sobrevivir. Bueno, quería traeros un tema hoy que es bastante denso, complejo, pero ya sabéis que si tiráis de la historia del podcast, que justo ya también quería hablaros de esto, este mes hace 4 años que este podcast empezó y estoy, pues, ¿qué te puedo decir? Orgullosísima del trabajo que tanto Irene como yo empezamos y el que luego continúe yo, y aquí sigo, o sea, no por el momento, aunque haya tenido mis dudas y aunque las siga teniendo, aquí sigo porque creo que hay temas que todavía pueden ser de ayuda a mucha gente. Entonces, bueno, ya sabéis que si tiráis del histórico del podcast, que yo siempre os recomiendo de verdad, sobre todo a las personas que llegan nuevas, que se vayan atrás del todo. Aunque el formato era muy diferente, porque éramos 2, porque era más dinámico y aparte era muchísimo más corto, los episodios eran de 20 minutos, o sea, era una cosa que bastante fácil de escuchar. Y ahora pues se ha reducido por completo porque aquello era un episodio semanal, imagínate. Por eso eran tan cortitos, porque no había manera de aguantar el ritmo si no. Y desde un tiempo hacia acá ya sabéis que lo publico mensualmente. Entonces, cuando tiráis para atrás, os daréis cuenta de que, sobre todo, la filosofía del podcast era pues, compartir mucho desde la experiencia de la psicodelia, desde digamos, la perspectiva del usuario, ¿no? Pues música que mola con psicodélicos, el arte y relacionado con los psicodélicos, experiencias sexuales relacionadas con los psicodélicos. Era todo como mucho más experiencial y mucho más desde la perspectiva y la óptica de alguien que acababa de llegar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, esos temas que ya están ahí tratados no significa que no puedan volver a salir y que no haya cosas interesantes ahí, pero lo cierto es que mis intereses han ido muy paralelos a mi vida, ¿vale? Entonces, se lo decía esta mañana a una buena amiga de este podcast, que si alguien me conoce o sabe de un poco está muy cerca, puede saber de mi vida solo con escuchando los episodios, ¿no? Entonces, al final se desarrolla como una especie de interés mucho más profundo en temas más complejos o más directamente relacionados con la psicología, con la salud mental y demás. Y quizá haya gente pues, que tampoco le entusiasmen mucho estos temas, no lo sé, a lo mejor son demasiado densos o estas personas no se ven reflejadas, entonces simplemente siguen siendo usuarios o usuarias, se lo pasan bien y ya está. Bueno, que sepáis que en algún momento, obviamente, volveré ahí si considero que alguna información pues, se quedó corta en el pasado o puedo volver a refrescarla o puedo ampliarla con cosas nuevas que haya podido encontrar y demás. Pero ahora mismo, viendo cómo están las cosas, ¿no? En general, y sobre todo a lo mejor es una percepción muy personal, pero veo a mi alrededor a muchas personas muy deprimidas y muy tristes y teniendo problemas de salud mental bastante serios, ¿vale? Entonces, eso quizá también me influye mucho, ¿no? en lo que cuento aquí, porque este podcast es básicamente un reflejo de mi cabeza. Y ya sabéis que, por ejemplo, últimamente he hablado mucho de neurodivergencia, pues porque estoy recién detectada. Entonces, se encienden, ¿no? Como las lucecitas en mi cerebro y necesito hablar de ello. Como pasaba con los psicodélicos, ¿no? Al principio, cuando la vida cambió, me la cambiaron por completo, pues en este caso pues creo que hay un vínculo muy importante entre psicodélicos y diferentes áreas de la vida. Entonces, hoy te quiero hablar de un temazo que creo que mucha gente a lo mejor que escucha el podcast directamente a lo mejor quiere saltárselo. Pero yo te recomiendo que lo escuches, o sea, de verdad, porque
este tema es muy serio, que es el trauma y los psicodélicos, ¿vale? El trauma como, no como, ay, se me rompió una uña, qué trauma, no, ¿vale? Por ahí no, sino el trauma como lo determina la psicología y la psiquiatría y todos los problemas que derivan de ello y cómo ayudan los psicodélicos en esto. Ya se ha hablado en este podcast, sobre todo, mucho sobre el trastorno de estrés postraumático y todos los estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, con el MDMA, con la psilocibina, etc. Entonces, hoy, por fin, creo que es el momento de centrarse en ello, contarte qué es el trauma, cómo lo determina, ¿no?, el DSM y cómo lo tratan dentro de la psicología, ¿no?, y la ciencia, y ver un poco qué aportan los psicodélicos a todo esto, ¿vale? Así que te aviso que es un temita denso, pero que creo que es importantísimo que al menos lo escuches, porque sabes que todos tenemos momentos en nuestra vida que a lo mejor los hemos ocultado bajo capas de supervivencia absoluta y somos personas que vivimos con un trauma fuerte, pero lo has sabido llevar y no ya ni que te acuerdas siquiera, ¿sabes? Sino que vives con ello, con la mochila esa que vas cargando a todos sitios y no sabes por qué estás siempre cansado o cansada. Será porque llevas una mochila muy grande. Y hay momentos de la vida en los que directamente, por circunstancias, se colapsa el fondo de la mochila y la mierda toda cae, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que a lo mejor toca gestionarlo, ¿no? Entonces, con todo mi cariño y mi amor, te planteo este episodio. Desde luego, mi investigación, como siempre os digo, yo lo intento hacer lo mejor posible, pero habrá sitios a los que a lo mejor no llego o te digo, o cuento alguna información que no es 100% ¿sabes?, muy, muy precisa. Así que te ruego que me disculpes si eres una persona profesional que se dedica a esto. Encantada de escuchar cualquier corrección. Como sabéis, lo hago con todo el respeto y el cariño posible. Así que me meto en faena ya mismito. Bueno, vamos a empezar quitando todas las capas de cosas que hemos aprendido de manera equivocada y entender muy bien qué es el trauma, ¿vale? Voy por partes para que sea fácil de comprender. Ya, insisto, advierto que hay mucha chicha aquí. Entonces, bueno, te empiezo contando que Bessel van der Kolk publicó en 2014 un libro que se convirtió en uno de los más influyentes de las últimas décadas en la psicología clínica, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Recordad que todas las fuentes y todos los estudios, todo lo voy a compartir en la descripción del episodio. Cada vez se me van llenando más las descripciones de los episodios porque cada vez son más densos los episodios con mucha información, ¿vale? Entonces, este libro tiene una idea central que es al mismo tiempo pues, bastante sencilla pero devastadora, que es que el trauma no vive en el pasado, vive en el cuerpo. Hoy vamos a explorar exactamente qué significa eso, ¿vale? Qué es el trauma desde el punto de vista clínico, qué le hace al cerebro y por qué una nueva generación de terapeutas e investigadores cree que las sustancias psicodélicas pues, pueden hacer lo que décadas de fármacos tradicionales pues, no han conseguido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la definición clínica del trauma según el DSM-5, ¿vale? Empecemos por donde toca. La palabra trauma se usa tanto en el lenguaje cotidiano que, como decía antes, puede haber perdido su precisión, ¿vale? Lo que decía, si te rompiste una uña o tuviste una discusión con tu jefe, eso no es un trauma clínico, ¿vale? Ver una película de terror que te impacta, pues tampoco. Entonces, ¿qué es el trauma? Bueno, pues el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5, que está actualizado en su versión TR de 2022, define el trauma mediante el llamado criterio A. Vale, escucha esto con atención. El criterio A es la exposición a un evento traumático. Entonces, el DSM-5 establece que el individuo debe haber estado expuesto a la muerte real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual de una o más de las siguientes formas, ¿vale? Viviendo el evento directamente, siendo testigo presencial de que le ocurra a otros, ¿vale? Enterándose de que le ocurrió a un familiar cercano o amigo íntimo y en ese caso debe haber sido un evento violento o accidental, o experimentando una exposición repetida o extrema a detalles aversivos del evento traumático, como los primeros que responden al recoger, por ejemplo, pues, los restos humanos o en una catástrofe o policías expuestos repetidamente a detalles, por ejemplo, de maltrato infantil, ¿vale?
Eso sería lo que es el criterio A. Bien, lo importante es que el DSM acotó el criterio en 2013 respecto a versiones anteriores, ¿vale? En 2013 como que ya se reduce un poquito más. La muerte natural de un familiar, por ejemplo, ya no califica automáticamente como evento traumático bajo esa definición. Entonces, el criterio se hizo más preciso porque el objetivo no es minimizar el dolor, sino diagnosticar con rigor. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora que ya sabemos qué es el trauma? Pues el mismo DSM lo clasifica, ¿vale? Tiene varias clasificaciones porque no todos los traumas se catalogan igual o se tratan igual. Entonces, claro, porque la gente dice, no, es que tengo un trauma, pero bueno, tiene su tipo, ¿no? No es lo mismo sufrir un accidente de coche, por ejemplo, que haber crecido en un hogar donde el abuso era totalmente cotidiano, ¿vale? El cerebro no lo procesa igual y las consecuencias clínicas pues son completamente diferentes, ¿vale? Entonces, vamos con el tipo 1. El tipo 1 es un evento único, un evento traumático aislado, agudo e inesperado, un accidente, un asalto, un desastre natural. El cerebro recibe el impacto y si los mecanismos de recuperación que tenemos, digamos, naturales, funcionan, el cerebro lo puede procesar. Los síntomas tienden a ser más comprimiditos, ¿no? Que es algo que se puede como manejar, ¿bien? Trauma tipo 2, que sería repetido, crónico o interpersonal. Sería una exposición prolongada o repetida a eventos traumáticos. Pues, por ejemplo, abuso infantil, violencia doméstica, una guerra, estar prisionero o en cautiverio. Aquí el cerebro no tiene tiempo de recuperarse entre eventos. El sistema nervioso aprende que el peligro es el estado por defecto, ¿vale? Es la situación siempre que está por defecto. Las consecuencias son mucho más complejas y profundas. Vamos con el tercer tipo. Trauma complejo, también llamado TEPTC, reconocido en la CIE 11. ¿Vale? Esto tiene más complejidad. La clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que a eso se refiere lo del CIE 11, en su edición del CIE 11 de 2018, introdujo el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo como una entidad separada, ¿vale? O sea, ya por eso tenemos un tipo 3. Va más allá del trastorno de estrés postraumático clásico e incluye 3 dimensiones adicionales. ¿Bien? Sería la desregulación emocional severa, alteraciones profundas del autoconcepto, que sería como esta vergüenza crónica, sentirse fundamentalmente dañado o completamente diferente del resto de personas. Y el tercer punto sería dificultades persistentes en las relaciones interpersonales. Ya dejaré yo luego la fuente, ¿vale? El trauma complejo es, en muchos sentidos, el que más invisible es para la gente en general, ¿vale? Sus síntomas se confunden con problemas de personalidad, con ser una persona difícil, con el trastorno límite de la personalidad, que es otra dolencia, ¿no?, de salud mental que está recogida en el DSM. Hay personas que llevan décadas en consulta sin que nadie haya conectado los puntos, ¿no?, de todo y haya decidido que es una dificultad relacionada con una historia de trauma sostenido en la infancia, ¿vale? Bien, pues ahora nos metemos en qué es lo que le hace el trauma al cerebro, ¿vale? Porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque cuando hablamos de trauma no estamos hablando metafóricamente de algo que es solo una sintomatología psicológica. No, estamos hablando de cambios físicos que son medibles en la estructura y función del cerebro, ¿vale? Entonces, las 3 estructuras clave que se ven afectadas, empezaríamos con la amígdala, que es el detector de las amenazas. En las personas con trastorno del estrés postraumático, la amígdala se vuelve hiperactiva, el sistema de alarma del cerebro, y en el trauma queda calibrado para sonar ante cualquier señal que remotamente recuerde a la experiencia original. Un olor, un tono de voz, una fecha en el calendario. La amígdala no distingue pasado de presente. Siguiente área del cerebro afectada, que sería el hipocampo, que es la memoria contextual. La exposición prolongada al cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, daña el hipocampo. Se ha documentado que las víctimas del trastorno de estrés postraumático tienen un hipocampo de menor volumen que la población que no sufre de esto. Y el hipocampo hay que recordar que es el que pone la etiqueta temporal a los recuerdos. Esto ocurrió entonces, no está ocurriendo ahora. Sin esa función, estos flashbacks, ¿no?, este recuerdo y estas interrupciones, ¿no?, que podemos llegar a tener durante nuestro día sobre eventos del pasado, en este caso
con esta dolencia, con este trastorno, digamos que es, como no saben, o sea, porque se ha perdido la capacidad de etiquetar el que es una cosa que pasó en el pasado, se sienten como algo que está pasando ahora, ¿vale? Y por eso es tan terrible, ¿vale? Y luego tenemos la corteza prefrontal, que es donde la racionalidad se desconecta. La corteza prefrontal es la que nos permite pensar con claridad, evaluar el contexto, regular las emociones. Y en el trauma, la hiperactividad de la amígdala literalmente silencia a la corteza prefrontal. Por eso, cuando alguien tiene trastorno de estrés postraumático, pues se activa y no puede razonar para calmarse. No es una cosa que yo diga, vale, venga, yo sé que me está pasando esto y yo cojo y lo controlo. No. No es que no es falta de voluntad, es que es la neurobiología del cerebro, ¿vale? Entonces, para ponerte un poco un ejemplo que te sea fácil de entender, porque a mí me resultó muy fácil con esta metáfora, es muy útil este ejemplo, ¿no? Imagina que tu sistema nervioso es un sistema de seguridad doméstico, o sea, tremendo, muy sensible, ¿vale? Tienes cámaras, tienes detectores, tienes todo. Después del trauma, ¿vale? Ese sistema queda tan bien programado para detectar al intruso que empieza a activarse con el cartero, con el viento, con el sonido de las llaves, con el perro, con el canario, con lo que sea, ¿vale? O sea, ya no distingue la amenaza real de una amenaza imaginada. Entonces, claro, tú no puedes apagarlo con la razón, porque el interruptor principal está en una habitación a la que la razón no tiene acceso, ¿vale? Esta metáfora es buenísima para poder entenderlo, ¿vale? Entonces, vamos a meternos en el trastorno del estrés postraumático cuando el pasado secuestra el presente, ya hablando pues, un poco de estas áreas del cerebro que se ven afectadas y por qué el mecanismo, ¿no? del trastorno de estrés postraumático. Entonces, el estrés postraumático es el diagnóstico más conocido cuando hablamos de trauma, pero hay mucho más que lo que sale en las pelis, ¿vale? Vamos con los criterios del DSM, que se organizan en 5 grandes grupos, ¿vale? El criterio A, que es la exposición al evento, que ya lo vimos. El criterio B sería síntomas de intrusión, al menos debe darse uno. Recuerdos involuntarios y angustiantes, pesadillas recurrentes relacionadas con el trauma. Los flashbacks, ¿no? Esta disociación en la que la persona siente que el evento está ocurriendo de nuevo. Esa angustia intensa ante señales que simbolizan el trauma. O reactividad fisiológica ante estas señales. Eso sería el criterio B. Criterio C sería la evitación persistente. Y se tiene que dar al menos una de estas, pues eso, síntomas o criterios para considerar que es trastorno del estrés postraumático, ¿vale? Entonces tenemos el criterio C, que es evitación de pensamientos, sentimientos o recuerdos asociados al trauma, evitación de personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones que lo desencadenen, ¿vale? El criterio D serían alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, que se deben dar al menos 2, y serían incapacidad de recordar aspectos importantes del trauma, que se llama amnesia disociativa, creencias negativas persistentes sobre uno mismo o el mundo, culpa distorsionada, estado emocional negativo persistente, miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza, desinterés en actividades significativas, sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, que se llama, en psicología se llama anedonia traumática. Criterio E, alteraciones en la activación y reactividad. Tienen que darse al menos 2. Comportamiento irritable o explosiones de ira, conductas temerarias o autodestructivas, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, dificultades de concentración, alteraciones del sueño. Y hay otros criterios adicionales, ¿vale? Que serían que los síntomas deben durar más de un mes, deben causar un malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, laborales u otras, no son atribuibles a efectos de una sustancia u otra condición médica, subtipos con síntomas disociativos, despersonalización y o desrealización o con expresión retardada, cuando los criterios completos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del evento. Vale. ¿Cuántas personas padecen trastorno del estrés postraumático? Bueno, vamos a hablar de números, porque a veces los datos son el mejor antídoto contra el estigma, ¿vale? La prevalencia global de trastorno de estrés postraumático se mantiene aproximadamente en el 3,5% de la población general. En España, los datos apuntan en una dirección más o menos similar. En Estados Unidos, más de 13 millones de personas vivían con trastorno de estrés postraumático en 2020. Hasta el 50% de los pacientes de trastorno del estrés postraumático no responde a los tratamientos convencionales disponibles.
y los pacientes en los ensayos clínicos de MDMA llevaban sufriendo síntomas una media de 16 años. O sea, 16 años. La gran mayoría había experimentado ideación suicida, o sea, todas estas personas, obviamente, después de 16 años sosteniendo eso, pues normal que aparezcan las ideas de acabar con tu vida, honestamente. Bueno, pues esos números pues no son estadísticas abstractas, son personas, son familiares de militares que volvieron de Afganistán sin poder dormir, son supervivientes de abuso, que se preguntan por qué siguen fallando, entre comillas, ¿no?, en sus relaciones. Son mujeres que fueron violadas y que llevan años diciéndose a sí mismas que ya deberían haberlo superado. Son víctimas, son niños y niñas que crecieron en una familia desestructurada y violenta y que aprendieron a vivir con ello. Entonces, bueno, simplemente es importante que esas estadísticas las pensemos con cabeza, porque eso es gente que nos rodea, es gente que está dañada y no lo sabemos, y ellos tampoco muchas veces lo saben. Por eso es importante este episodio, porque a lo mejor tú lo escuchas y esto que te estoy contando de repente te suena una campanita en la cabeza y quién sabe, ¿no? Te puede ayudar a entender mejor lo que estás viviendo y quizá a buscar ayuda, ¿vale? Yo de verdad que te animo a ello si crees que algo de esto que te estoy contando te resuena, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el daño que produce este trastorno del estrés postraumático más allá de los síntomas, ¿no? Esto no es solo angustia, ¿vale? Sus consecuencias se despliegan en múltiples dimensiones de la vida. Ya hemos hablado, ¿no?, de, bueno, el daño neurobiológico se ha mencionado, digamos, de cuál es el mecanismo, ¿no?, de cómo funciona el cerebro, pero hay más cosas que pasan en el cerebro. Se reduce, es flipante, se reduce el volumen del hipocampo. Hay una desregulación, precisamente porque se reduce el hipocampo, que hay una desregulación crónica de ese eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el HPA, en algunos pacientes niveles anormalmente bajos de cortisol, paradójicamente, que resultan en una respuesta inflamatoria mantenida en el tiempo. Y también hay otra cosa que pasa, que es la elevación sostenida de la norepinefrina, el sistema nervioso autónomo en estado de alarma permanente, ¿vale? El daño psicológico obviamente existe, que es como lo que más conocemos, que sería pues la depresión mayor comórbida, que se llama, trastornos de ansiedad, disociación crónica, ideación suicida, trastornos alimentarios, adicciones como mecanismo de autorregulación. El daño relacional y social, pues es obvio, ¿no? Porque si tú estás dañado, pues obviamente la gente tampoco crees que te vaya a aportar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes dificultades extremas para confiar en otros, te aíslas, problemas laborales por hiperreactividad o dificultades de concentración, deterioro en el funcionamiento familiar, el trastorno del estrés postraumático tipo C, pues existe, ¿no?, en este caso con una vergüenza tan profunda que la persona siente que está fundamentalmente rota, que es diferente a los demás y que no merece recuperarse. O sea, hay como una especie de tipificación de este trastorno de estrés postraumático tipo C que está asociado con esta vergüenza extrema, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar un momento en esta vergüenza, ¿no? Porque en la literatura sobre trauma complejo, los investigadores han documentado que muchos supervivientes no se identifican como víctimas, se identifican como culpables, como personas que estaban rotas, defectuosas. Y quizá esa es la consecuencia más cruel del trauma complejo, que el daño que te hicieron te lo apropias como si fuera tuyo, como si te lo hubieses merecido. Terrible. O sea, esto es... De verdad, si yo pudiera abrazar a toda esa gente ahora, es que los abrazaría todos. En fin. Vamos con el bloque 3 de toda esta información, que serían los límites de los tratamientos convencionales, ¿vale? Porque hemos hablado de que efectivamente lo que tenemos a disposición, lo que hasta ahora estaba a mano de estas personas con este problema, pues no funciona. ¿Qué te puedo decir? No funciona. Tenemos que ser honestos con el estado actual de los tratamientos, porque si los tratamientos convencionales funcionaran en todos los casos, ¿vale? Pues este episodio la verdad que no tendría sentido, la verdad. Entonces, vamos a ver. La primera línea es la psicoterapia centrada en el trauma, ¿vale? La terapia de exposición prolongada, PE, y la terapia cognitivo-procesual, que es la CPT, son los enfoques con mayor evidencia. Ambas requieren que el paciente revisite y procese el material traumático, pero claro, ahí hay un problema, que es la tasa de abandono que hay. ¿Por qué?
porque precisamente el proceso de esta terapia es extremadamente difícil para las personas con trauma complejo y con síntomas disociativos severos, porque la exposición a este tipo de terapia puede ser retraumatizante. La primera línea farmacológica, sería el ISRS o el IRSN. Son los únicos 2 fármacos aprobados específicamente para el trastorno de estrés postraumático en Estados Unidos, que son la sertralina, Zoloft, y la paroxetina, Paxil, ambos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los resultados son modestos realmente, reducen síntomas en algunos pacientes, pero son ineficaces en muchos otros y no producen la remisión en la mayoría, ¿vale? Hay una cosa que llaman la brecha del 50%, que hasta la mitad de los pacientes con trastorno de estrés postraumático no responde adecuadamente a estas intervenciones. Para ellos el sistema de salud mental les ha fallado y tiene pocas respuestas para ello. Así que aquí está la paradoja clínica que resume el problema. Para procesar el trauma hay que poder acceder a él, pero acceder al trauma activa exactamente los mecanismos que el trastorno de estrés postraumático produce para hacerlo insoportable. Es como pedirle a alguien que esté aterrorizado al agua que aprenda a nadar hundiéndose en el agua. O sea, no tiene ni dichoso sentido, aunque sea el abordaje, digamos, más lógico, desde el que está bien y que lo está viendo desde fuera, ¿vale? Los psicodélicos, entonces, según la hipótesis que gana más la evidencia científica que está apoyando esta hipótesis, podrían cambiar completamente esa ecuación, porque la ventana terapéutica se amplía mucho más y permite tocar el fuego sin quemarse, ¿vale? Y ahí vamos con los psicodélicos, ya por fin nos vamos a meter ahí en faena, ¿no? Vale, antes de mirar sustancia por sustancia, quiero describir algo que tienen en común la mayoría de estas terapias, ¿vale? A nivel de mecanismo, aunque cada una funciona de manera distinta. Los psicodélicos clásicos, que eso ya lo hemos hablado muchas veces aquí, actúan sobre los receptores de la serotonina, principalmente el 5-HT2A. Entonces, y producen un estado temporal de alta neuroplasticidad. El cerebro literalmente se vuelve más flexible, más capaz para formar nuevas conexiones. Y la red neuronal por defecto, que es el circuito donde vivimos todo el rato rumiando nuestros relatos sobre nosotros mismos, se desacopla temporalmente. Y entonces eso puede crear una ventana en la que memorias traumáticas pueden ser revisitadas con una carga emocional completamente diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el MDMA actúa de forma diferente. No es un psicodélico clásico, sino un empactógeno. Libera masivamente serotonina, dopamina y norepinefrina, reduciendo drásticamente la actividad de la amígdala mientras aumenta la sensación de confianza y conexión. En términos simples, se desactiva aquel detector famoso, ¿no?, de amenazas que estaba en otra habitación y entonces se abre un espacio terapéutico. Y, por ejemplo, la ketamina es un antagonista del receptor NMDA, el glutamate, ¡ay madre, qué difícil palabra! Glutamatérgico, con efectos disociativos y propiedades antidepresivas de acción rápida. No es un psicodélico clásico, ya lo hemos hablado aquí, pero produce estados alterados con valor terapéutico documentado. Vamos a meternos con el MDMA, que es el que tiene más evidencia, ¿vale? Vamos a recordar un poquito de la historia del MDMA, que fue sintetizada por primera vez por Merck en 1912, pero que no fue hasta los 70-80, los años del 70-80 del siglo pasado, con la labor del químico Alexander Shulgin y el psiquiatra Leosev, que comenzó a usarse terapéuticamente antes de que fuera ilegalizada en 1985 en Estados Unidos como droga del Schedule I, que es la categoría de mayor restricción, ¿vale? Porque hay que recordar que todo lo que está dentro del Schedule I digamos que se valora como que no tiene ningún beneficio para la salud humana, ¿vale? Error. Entonces, Rick Doblin, que fundó MAPS en 1986, tenía un objetivo muy explícito, que era llevar el MDMA de vuelta al ámbito terapéutico a través de ensayos clínicos rigurosos. Lo que siguió fue uno de los programas de investigación más persistentes y acumulativos de la historia de la psiquiatría contemporánea. Un abrazo desde aquí a Rick Doblin, que fundó MAPS y que ya sabemos que Lykos salió de MAPS y es la que está, Lykos Pharmaceuticals es la que está capitaneando los estudios que están en fase casi fase 3. Ahora yo me meto en eso, ¿vale? La fase 2, ¿no?, que son los datos preliminares, es que 6 ensayos de fase 2 completados existen ya, ¿vale? Los resultados fueron consistentemente positivos
a través de reducciones significativas en los síntomas del trastorno de estrés postraumático medidos con la escala CAPS, Clinical Administered PTSD Scale, la considerada estándar de oro en el diagnóstico, ¿vale? La fase 3. En 2021, que fue el primer ensayo en fase 3, participaron 90 personas con trastorno de estrés postraumático severo, ¿vale? Que es esta diferenciación que luego entró en 2012, si no recuerdo mal, en el DSM, ¿vale? Se diseñó este estudio aleatorizado, con doble ciego, controlado con placebo. Los participantes recibieron 3 sesiones de MDMA o placebo con terapia integrativa a lo largo de 18 semanas. Resultado, reducción significativa de síntomas medida por el CAPS-5, o sea, esta escala, ¿no?, para medir el trastorno de estrés postraumático en el grupo de MDMA frente al placebo, ¿vale? En 2023, el ensayo confirmatorio fueron 121 participantes, población étnica y racialmente más diversa, reclutamiento en 21 sitios de Estados Unidos, 53 asignados a MDMA más terapia, 51 a placebo más terapia y 94 de esos 121 completaron el estudio. ¿El resultado cuál fue? El 71 de los participantes que completaron la terapia con MDMA ya no cumplía los criterios para un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático al final del estudio. El 87% se le consideró reactivo al tratamiento. Toma ya. O sea, estamos hablando del 71%, se me ponen los pelos de punta, o sea, no te puedo contar que se me ponen los pelos de punta, de verdad. La emoción que me supone que el 71% de los participantes al final del estudio no tuviera ni los restos para poder ser diagnosticados con trastorno del estrés postraumático. Ahí te lo dejo, ¿vale? Bueno, o sea, que es que no mejoraron un poquito. Es que clínicamente ya no tenían esa dolencia, ya no tenían ese trastorno. Para una enfermedad donde el 50% de los pacientes no responde a ningún tratamiento, estándar o no estándar, eso es un cambio de paradigma total. Vale, en el estudio de 2024, el famoso señor Bessel van der Kolk, que como abría el episodio contándote que escribió este libro muy interesante, ¿no? Este científico empezó en un análisis en enero de 2024 publicando en el PLOS ONE con Van der Kolk como autor principal y evaluó los efectos en este paper, ¿no?, en este estudio, evaluó los efectos diferenciales de la terapia con MDMA sobre medidas transdiagnósticas de la autoexperiencia. A mí esto ya se me escapa, pero te estoy diciendo exactamente cómo se llamaba el paper, ¿vale?, y el estudio. Conclusión de todo el paper, ¿no?, y de todo el estudio. El MDMA tuvo efectos positivos significativos sobre los procesos mentales relacionados con la autoexperiencia que suelen asociarse a malos resultados con el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, ¿vale? ¿Qué pasó en 2024? ¿No? Que todo parecía que todo apuntaba a que esto ya se iba a instaurar como terapia y se iba a probar y se iba, digamos, a sacar del Schedule 1 para este tipo de problemas de salud mental, ¿no? Pero algo pasó. Sobre todo en Estados Unidos, que fue cuando se plantea todo esto, ¿no? En junio de 2024, el panel asesor de la FDA, ¿vale?, que es este organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, y tienen que pasar todos los medicamentos tienen que pasar por ahí y tienen que tener su aprobación, rechazó recomendar la aprobación del MDMA presentada por, como decía antes, Laico Pharmaceuticals, que sale de MAPS, para uso médico. Ellos dijeron, pues no, porque sí. O sea, bueno, es verdad que tienen unas razones y que no tenían que ver con la eficacia del MDMA, ¿vale?, sino por problemas en el diseño de los estudios, inconsistencias en los datos y acusaciones de mala conducta en la gestión de los ensayos. Walter Dunn, que es de la Universidad de California, de Los Ángeles, de la UCLA, fue el único miembro del panel que votó a favor. Y claro, esto supuso un revés importante para la regulación de esta sustancia y del acceso a ella para todas las personas que están sufriendo este problema, ¿no? Es terrible, ¿no?, al final. Esto es crucial entenderlo porque el comité asesor de la FDA no dijo que el MDMA no funcionara.
Dijo, los datos presentados por esta empresa tienen problemas metodológicos. Bien, son afirmaciones muy diferentes y esto continúa, ¿no? Al final sigue siendo muy sólida la evidencia y el debate está ahora en los estándares pues un poco regulatorios. Al final volvemos a lo mismo. No es la biología, sino es que nuestras instituciones van más lentas siempre que la ciencia. Es así. Vamos con el segundo compuesto, que sería la psilocibina, ¿vale? Que es lo que se viene con fuerza. Bueno, pues sabemos que la psilocibina es el compuesto activo de los llamados hongos mágicos. Han recibido la designación de terapia innovadora o Breakthrough Therapy de la FDA para la depresión resistente al tratamiento. En el trastorno de estrés postraumático específicamente, la investigación está en fases mucho más tempranas, pero la base mecánica, ¿no?, de todo esto, cómo funciona, es bastante prometedora. Entonces, ahora mismo tenemos claro que la psilocibina para la depresión severa sí que está como más avanzada en los estudios y digamos que la regulación, incluso la FDA lo ha calificado como Breakthrough Therapy, que esto, digamos, ayuda a que se amplíen los recursos y los permisos para poder investigar, ¿vale? Simplemente que ellos digan, es una terapia innovadora, esto es interesantísimo para todos, ¿no? Entonces, esto significa que la FDA es como, ok, podéis seguir investigando y yo me parece todo bien y voy a dar facilidades, ¿vale? Eso no significa que se apruebe, significa que se abre un poco más la mano en la investigación. ¿Qué pasa con el mecanismo relacionado con la psilocibina y el trauma? Pues que la psilocibina facilita que los investigadores llaman reconsolidación segura de la memoria, la capacidad de acceder a recuerdos traumáticos y recodificarlos emocionalmente sin el terror que normalmente los acompaña. También reduce la hiperactividad de la amígdala y desregula la red neuronal por defecto, interrumpiendo los ciclos de rumiación y de miedo anticipatorio, ¿vale? Bueno, ahora mismo el estado actual de los ensayos clínicos entre 2024 y 2026, ya tenemos un fase 2 en psilocibina y psicoterapia en adultos con trastorno de estrés postraumático comórbido con depresión severa, o sea, se combinan dos cosas. Son 160 participantes y se inició en diciembre de 2023. Luego tenemos otro estudio en fase 2, que es trastorno de estrés postraumático resistente al tratamiento, en dosis de 10 miligramos o 25 miligramos de psilocibina oral. Luego hay un estudio en la Universidad de Ohio, estudio en veteranos de guerra de Estados Unidos, 15 miligramos en primera sesión, 25 miligramos en segunda, y que está activo pero no recluta, ¿vale? No está metiendo a más pacientes. Luego hay otro en fase 2 abierta de Sunstone Medical, que está abierto, que es psilocibina 25 miligramos para trastorno de estrés postraumático relacionado con agresión sexual en mujeres. Interesantísimo este estudio. Vale, entonces, pues la psilocibina, como vemos, está en el momento pues, donde estaba el MDMA hace 8 años, más o menos, en términos de investigación para trastorno de estrés postraumático, aunque ya hemos hablado de que la depresión severa va más avanzada, ¿vale? Entonces, ya los ensayos más rigurosos en fase 2 y fase 3 se están poniendo en marcha. Y lo que sabemos del mecanismo, especialmente en la combinación con terapia de procesamiento cognitivo, sugiere que podría ser especialmente útil para el trastorno de estrés postraumático complejo, donde la identidad y el autoconcepto están más dañados, ¿vale? Vamos con otra sustancia que ya hemos tenido aquí a la gente de la clínica sináptica, como fue Marta, que pronto también tendremos a otro representante de la clínica sináptica por aquí, a nuestro querido Óscar Párez, te lo suelto aquí, que será la entrevista que compartiré con vosotros el próximo mes. Y ellos pues son bastante especialistas en ketamina, no nos vamos a engañar, y sobre todo pues para diferentes, ¿no?, dolencias y trastornos, ¿no? Entonces la ketamina es muy interesante porque, a diferencia del MDMA o de la psilocibina, ya tiene vías legales de acceso en muchos países. La esketamina nasal, ya sabemos, el Spravato, fue aprobada por la FDA en 2019 para la depresión resistente. Y su uso en el trastorno de estrés postraumático es off-label, o sea, no se han hecho tantos estudios, pero se sigue tratando a gente con este trastorno con ketamina, ¿vale? Entonces, voy a volver a tener que decir esa palabra terrible que me cuesta mucho decir, que es que la ketamina actúa sobre el sistema glutamatérgico como antagonista del receptor NMDA. Promueve la neuroplasticidad de forma rápida, en horas, no semanas como los antidepresivos, ¿vale? Estas medicaciones más tradicionales. Y modula las conexiones sinápticas en el hipocampo y la corteza prefrontal. Su acción disociativa crea un estado de conciencia que permite trabajar el material traumático desde una perspectiva diferente.
Entonces, hay un estudio con 41 pacientes con trastorno de estrés postraumático crónico en el que se administró una infusión de ketamina y una de midazolam, para hacer el control activo sería. Entonces, con 2 semanas de separación, los síntomas del trastorno de estrés postraumático medidos a las 24 horas de la infusión mostraron una mejoría significativamente mayor que el grupo del midazolam, ¿vale? Entonces, ¿qué otro estudio hay? El análisis de 11 clínicas en Norteamérica, ketamina intramuscular o sublingual con psicoterapia de apoyo, y resultados a los 3 a 6 meses, más del 75% de los pacientes con trastorno de estrés postraumático experimentó reducción clínica significativa. El 62% alcanzó la remisión. Dejaron de cumplir criterios diagnósticos y los efectos aparecieron en 24 horas. O sea, en 24 horas ya empezaron a sentirse mejor, ¿vale? Luego hay otro estudio de la Universidad de Otago, publicado en el British Journal of Psychiatry, que sería el trastorno de estrés postraumático resistente al tratamiento, ketamina versus fentanilo como control activo. Los resultados reforzaron la eficacia de la ketamina frente al control. Revisión sistemática de PubMed hasta septiembre de 2025 confirma el perfil de eficacia. Todo esto ya sabéis que son estudios reales, que yo os puedo compartir los enlaces. ¿Qué precauciones específicas hablan de la ketamina? Bueno, pues que existe evidencia que apunta hacia la contraindicación de este tratamiento en trastorno de estrés postraumático reciente, ¿vale? No crónico. Todavía no se ha podido cronificar porque es muy reciente. Hay estudios que sugieren que la ketamina administrada muy poco tiempo después de un trauma puede tener efectos negativos, como que la ventana, en este caso temporal, sí que importa a la hora de administrar esta sustancia, ¿vale? La ketamina, entonces, en este momento, pues, es la vía más accesible dentro de este paradigma, ¿no?, emergente de los psicodélicos, que no requiere un largo camino regulatorio como el MDMA o la psilocibina, y ya sabemos que en España es legal su uso en contextos terapéuticos regulados, porque está regulado como medicamento anestésico, o sea que ya existe un marco legal de esta medicación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? Que no os haya contado Marta, o que no sepáis, ¿no?, de todo el trabajo maravilloso que hace la clínica sináptica, ¿no? Como referente. Hay otras clínicas también en España que tratan con ketamina, pero bueno, ellos hacen mucha divulgación y están muy presentes, ¿no? También hacen formación para profesionales, o sea que creo que están siendo como punta de lanza, ¿no?, en esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa en qué consiste, ¿no?, la terapia asistida con psicodélicos, así en general, y todo lo que llevaría, ¿no?, en el trastorno de estrés postraumático? Bueno, esto ya nos lo han comentado pues personas profesionales de esto, ¿no?, que, pues, como Marta, por ejemplo, o otras personas que también han estado por el podcast. Entonces, bueno, yo lo recuerdo porque creo que es interesante, que sería las 4 fases del protocolo estándar de la terapia asistida con psicodélicos, ¿vale? Sería la fase 1, que es la evaluación y el cribado. Sería una o más consultas médico-psiquiátricas para evaluar el historial clínico del paciente, los factores de riesgo, las contraindicaciones, como por ejemplo podría ser una historia de psicosis, trastorno bipolar tipo 1, antecedentes familiares de esquizofrenia, embarazo, no sé, y ver la idoneidad del tratamiento, ¿no? Es aquí donde se decide qué compuesto, qué dosis y qué protocolo terapéutico es más adecuado para el perfil del paciente, ¿no? La fase 2 sería la preparación de 2 a 4 sesiones previas a la sesión psicodélica en sí, con el objetivo no solo de informar al paciente sobre lo que va a ocurrir, sino construir una alianza, la famosa alianza terapéutica, que es la relación de confianza con el terapeuta. Por eso es tan importante dar con la persona apropiada. O sea, aunque haya muchas personas formadas, eso no significa que sea la persona apropiada para ti porque simplemente tenga la formación. Tienes que construir ese vínculo, ¿no?, terapéutico, y creo que por eso se necesitan estas sesiones, ¿no?, y que no es no, yo voy a tomar y ya está. No, o sea, esto tiene un protocolo por un motivo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Hay que trabajar las expectativas también. No hay que venir a buscar una experiencia eufórica, digamos, que está más relacionada con la toma de sustancias en ámbitos más de ocio, porque se va a abrir una ventana muy difícil hacia nuestro interior, hacia experiencias complicadas, hacia experiencias que nos han hecho mucho daño. Entonces, esto no es una fiesta. Tú no te vas ahí venga, voy a drogarme, wow. No, tiene su aquel, o sea, vas a destapar cosas que a lo mejor llevas toda la vida tapando,
y revivirlas es muy difícil, ¿no? Entonces, también es importante en esta fase trabajar la mentalidad del paciente, el SET, ¿no? El famoso SET del set and setting, ¿no? Un paciente ansioso que espera una experiencia mística puede no ser un buen candidato si la expectativa, es muy rígida, ¿vale? Si la expectativa no se trabaja, pues al final a lo mejor no alcanzamos el objetivo terapéutico. La fase 3, que sería la sesión psicodélica en sí, dura entre 4 y 8 horas dependiendo de la sustancia. Sería MDMA son unas 6-8 horas, psilocibina son de 4 a 6 horas y la ketamina es de 2 a 3 horas. El protocolo incluye la administración en un entorno cuidadosamente diseñado, espacio cómodo, iluminación suave, que no sea un espacio clínico en sí, un hospital. El paciente usa un antifaz y auriculares con música especialmente seleccionada para guiar al estado interno. Hay 1 o 2 terapeutas presentes durante toda la sesión y no para dirigir o intervenir, sino para contenerla. El terapeuta no habla salvo que sea necesario y su presencia, digamos que se usa como un ancla de seguridad para el paciente, ¿vale? La fase 4, que es clave, y ya pues con Mara y Salah y con varias personas que han pasado por el podcast lo hemos hablado, que es la fase de integración y que es casi prácticamente la más importante. Mucha gente del sector lo defiende, que son de 2 a 4 sesiones de psicoterapia posteriores a la sesión psicodélica. Esta fase es, como decía, muy importante. La experiencia psicodélica puede generar muchos pensamientos o insights, que también se llaman, emociones, imágenes, recuerdos, y la integración de este proceso de dar sentido a todo eso, de traducirlo en cambio real en la vida cotidiana, pues es clave. Sin integración, la experiencia puede quedar pues, como un evento ahí desconectado, una cosa que pasó y ya está. Y con integración puede ser transformadora, ¿vale? Entonces, lo del set and setting, obviamente lo tengo aquí anotado, pero me lo voy a saltar. Porque bueno, ya sabemos que de dónde sale y esto está, digamos, más que estudiado. Entre los 60 y los 70 del siglo pasado, pues tras décadas de investigación se dieron cuenta de que esto era fundamental para el buen resultado, ¿no? de la terapia. Y también determinan la naturaleza del viaje, al final. ¿Qué pasa? Vamos con el futuro de estas terapias. ¿Hacia dónde va todo esto? Porque claro, la respuesta honesta que te puedo dar es que hace un cambio de paradigma en la psiquiatría. Va lento, eso lo sabemos todos, y a veces obstruido por lo que decía antes, nuestras instituciones y los políticos, pero es que es irreversible. O sea, esto no va a cambiar la trayectoria porque la evidencia está más que clara. Entonces, hay que recordar que en los últimos, a ver, me lo voy a inventar, ¿vale? Porque no recuerdo el dato exactamente, pero vamos a pensar 50 años. En los últimos 50 años no ha habido ningún medicamento psiquiátrico o psicológico que funcione tan bien como los psicodélicos. O sea, esto es un cambio del paradigma total. O sea, se habla de cambio de paradigma porque es real, es una expresión correcta, porque no ha habido avances, no ha habido más cosas en los últimos años, sino diferentes variantes de los mismos medicamentos, o combinaciones de diferentes medicamentos que sí que han podido dar algún resultado. Pero esto es, recuerdo el porcentaje, 71%. Yo te lo dejo ahí para que ahí tú lo vayas como pensando y dejando que macere ahí en tu cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está ahora mismo la situación en el mundo? Pues tenemos que Australia aprobó en 2023 el uso de MDMA para el trastorno de estrés postraumático y la psilocibina para depresión resistente bajo supervisión psiquiátrica certificada, que fue el primer país en hacerlo. En Estados Unidos el proceso con la FDA sigue en marcha con nuevos patrocinadores para el MDMA. La psilocibina ya tiene esa designación de terapia transformadora para la depresión y Oregón, dentro de Estados Unidos, Oregón es el primer estado en haber regulado el uso terapéutico y Colorado también sigue el mismo camino. En Europa el marco regulatorio, como siempre, va más lento, pero hay clínicas en Países Bajos con trufas de psilocibina, trufas, claro, ya sabemos que allí son legales. Pues bueno, hay clínicas activas trabajando con este tipo de trufas. Suiza tiene un programa compasivo, que ya sabemos que el uso compasivo de ciertas sustancias es, pues, por ejemplo, aquí en España también sirve y está como contemplado, pero es difícil acceder a ello y que te den el permiso, que básicamente es que hay que demostrar en un caso concreto de un paciente que todo lo anterior no ha funcionado, ninguna medicación, digamos,
tradicional no ha funcionado, ni terapias tradicionales han funcionado, y entonces a lo mejor ese psiquiatra o ese psicólogo puede solicitar a la agencia del medicamento el uso de ciertas sustancias y se podría conceder, pero bueno, que ya digo que es bastante complicado y bueno, estamos aquí en España pues está cada vez un poco siendo más abiertos. De hecho, hace poquito la gente de Inahue, ¿no?, que son muy amigos de este podcast, así que los queremos mucho, estuvieron en el Congreso con otros profesionales, el Congreso de los Diputados, hablando del potencial de los psicodélicos en el campo de la salud mental, ¿no? Cómo están tratando de hablar con los políticos, que son los que al final tienen la regulación en sus manos, para que entiendan el beneficio que tendría si hubiera un acceso a esto para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, la investigación pues ya se estima que para 2026-2028 habrá resultados de la fase 3 para psilocibina en varios indicadores. La investigación sobre el trastorno de estrés postraumático complejo, trauma de infancia y trauma relacionado con violencia sexual específicamente se sigue expandiendo. El campo de las terapias asistidas está produciendo más publicaciones por año que en cualquier otro momento de la historia. Pero lo cierto es que es caro, o sea, esto es carísimo. O sea, no está a la mano de todo el mundo que está sufriendo. Entonces, claro, el hecho de que se aprueben estas terapias pero no se resuelva el acceso, digamos, más democrático, pues seguiremos reproduciendo el mismo problema de siempre, ¿no? Tratamientos revolucionarios solo para quien pueda pagárselos. Varias organizaciones pues, están trabajando en modelos de grupo, formaciones de terapeutas a gran escala y protocolos simplificados para reducir este coste. De ahí también que haya la excusa esta famosa, ¿no?, de buscar este tipo de psicodélicos sin el efecto, ¿no?, alucinógeno, que reduce los tiempos y que hace que tengan que tener menos supervisión los pacientes. Digamos que esa es la excusa, ¿no? No, porque lo abaratamos y entonces, claro, pero ya lo comentamos en el grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas, estuvimos comentando esto, de que al fin y al cabo, creo, para mí, en mi opinión, creo que la experiencia alucinógena tiene una parte clave en el proceso y eliminarlo, pues no sé hasta qué punto le quita el alma, ¿no?, a la experiencia. Entonces, bueno, pero entiendo que debe haber de todo y que ayudará probablemente a pacientes con dolencias muy específicas, a quizá no, o gente que a lo mejor no podría acceder, por ejemplo, un paciente esquizofrénico que ya tiene alucinaciones, pues a lo mejor tomar esta sustancia, ¿no?, como que le han quitado esa capa de alucinógenos, pues sean útiles para ellos. No lo sé, yo aquí estoy divagando, ¿vale? Porque esto es una idea aquí un poco subjetiva sobre el asunto, ¿vale? Entonces, para cerrar este episodio, que ya se me ha ido un poquito de tiempo, pero ya os dije que iba a ser largo, es que, de verdad, quiero dar un mensaje de esperanza a las personas que están escuchando y que directamente lo padecen, ¿vale? A estas personas que llevan años sintiéndose rotas, quienes han pasado por consultas, por varios profesionales, con medicaciones de todo tipo, con terapias pues, que no llegaron al fondo del problema, y a todas aquellas personas que lo padecen y están completamente desesperanzados de que esto pues, van a tener que vivir con ello, con todo el dolor que supone, porque no hay solución, ¿vale? Lo primero que quiero que sepas es que lo que te ocurre no es un fallo de carácter, ¿vale? No es que seas débil y no hayas podido gestionarlo. Es una herida de tu cerebro. Es algo que está fácilmente detectado. Es decir, hay valores, como bien te he contado, que dicen que tu cerebro funciona diferente por una herida que tiene, ¿vale? El cerebro bajo trauma, pues no funciona diferente porque tú te hayas fallado a ti mismo o a ti misma. Funciona diferente porque se adaptó para sobrevivir. Esa adaptación tiene un nombre en los catálogos como el DSM, tiene un código en otros catálogos como el de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE, y tiene cada vez más tratamiento, ¿vale? Lo segundo es que el panorama está cambiando de una forma que, pues mira, fíjate, decía antes 50 años, 20 años, habría parecido imposible. Sobre todo, aquí me refiero más al camino de los psicodélicos, ¿no? De la investigación, de todo lo que se pensaba que se había muerto en los 60, 70 del siglo pasado, se retomó y hace 20 años esto era impensable, ¿no?
los mismos compuestos que fueron criminalizados, ¿no? Y que todavía en muchos países siguen siéndolo, están siendo estudiados con el método más riguroso posible. La ciencia está analizando al milímetro estas sustancias y cómo afectan a nuestra salud mental, y los resultados, como bien decía, son, en palabras de los propios investigadores, sin precedentes en la historia de la psiquiatría del trastorno de estrés postraumático. Este autor con el que abría el episodio, Bessem van der Kolk, es uno de los mayores expertos mundiales en trauma y escribió este libro que bien decía, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Lo que quiso decir es que el trauma se aloja en los circuitos más profundos del sistema nervioso, pero también que esos circuitos son plásticos, son maleables, pueden cambiar. El cuerpo que lleva la cuenta también puede aprender a cerrar la cuenta, ¿vale? Entonces, no te pido que tengas esperanza de forma abstracta, te pido que conozcas lo que existe, que sepas que hay investigación, que hay médicos y profesionales científicos y clínicos que trabajan en esto con muchísimo rigor, que hay personas que llevaban 16 años con trastorno de estrés postraumático, que es la media que comentábamos antes de los ensayos con MDMA, y que hoy ya no cumplen esos criterios para ese diagnóstico, y que esas personas existen de verdad, que sus datos están publicados en Nature Medicine con su número de reconocimiento del paper y todo, ¿vale? Del estudio. Si estás en ese camino, no lo tienes que recorrer solo o sola. Y si estás al principio, si hoy es el día que por primera vez escuchas que lo que te pasa tiene nombre, pues bienvenido o bienvenida. Es el primer paso, que siempre es el más importante. Bueno, y aquí se acaba este episodio denso, densito y serio, la verdad. Todos los estudios y todas las cosas que he mencionado, pues te las voy a poner en la descripción, como bien mencionaba antes. Y si consideras, de verdad que esto es importantísimo, si conoces a alguien de tu entorno que pueda estar pasando por esto, que tenga síntomas, o que tú consideres que de todo lo que he mencionado antes, tú detectes que esa persona tiene estos problemas, compártele el episodio, que lo escuche y que juzgue por sí misma, y que empiece, que ojalá, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que intento que este podcast sea como sembrar una semillita en tu cabeza de una idea, ¿no? Te siembra una idea. Y si te resuena, ya tu trabajo está en investigar más, en profundizar y empezar a buscar, ¿no? Soluciones o potenciales terapias o acceso a algo, ¿vale? Obviamente, con esta dolencia, esta dolencia es muy importante, lo del autoconocimiento y la autoexploración, aquí yo no te recomendaría que lo hicieras, ¿vale? Creo que es fundamental que busques ayuda y que haya alguien profesional que sepa acompañándote, ¿vale? Porque a lo mejor en una experiencia tú por tu cuenta, pues toma y se te va de las manos y al final creo que puede retraumatizarte o puede alejarte de una solución, ¿vale? Entonces, simplemente, ya sabes que yo soy muy fan y siempre os invito a la autoexploración y a tomar las sustancias fuera de un contexto de ocio, en un entorno de seguridad, donde tú te sientas cómodo o cómoda y puedas como investigar tu cabeza un poco. Yo soy muy fan de eso y de hecho yo lo hago, pero es cierto que en mi vida ha llegado a un punto de que yo he tomado la decisión de buscar ayuda profesional. O sea que entenderéis también que yo, aunque yo no tenga el diagnóstico, ¿no?, considero que cumplo algunos criterios de trauma, ¿vale? De estrés postraumático. Entonces, ahí que voy a ir a buscar soluciones. No sé si me enfrentaré a la terapia asistida con psicodélico o simplemente con terapia va a ser suficiente, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, como decía al principio, que no sabe ni que tiene esto, ¿sabes? Y que de pronto, pues, lo dicho, te suena un clic en la cabeza y de repente las piezas encajan, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué decirte? Agradecida de que hayas escuchado el episodio, ya sabes, compartir es vivir, lo dicho. Recuerda que tienes códigos de descuento en Mycovac, por si quieres tú cultivarte tus setitas. Mycovac, las Mycovac originales, que es M psicodélica, el código es M psicodélica y tendrás un descuentito.
Y yo también, obviamente, me pagarán algo porque para eso pues, tienen un código a mi nombre. Y también en Alquimia tenéis un código de descuento para pues, otras cosas también, ¿vale? Que es M Psicodélicas también. Yo intento mantener el mismo código para las diferentes empresas que quieren colaborar por aquí, ¿vale? Por otro lado, recordarte que existe el grupo de Telegram y que estaremos encantadas y encantados de recibirte. Lo que sí, siempre digo lo mismo, entra al grupo y preséntate, por favor, más que sea, ¿sabes? Que mucha gente no entra y ni se presenta. Y yo al final pues tengo que hacer limpieza y leer las normas y todas estas cosas, ¿vale? Y nada, que si tienes cualquier pregunta, me quieres contar algo, pues hay un email que es hola@mujerespsicodélicas.com, que creo que en breve va a cambiar porque Google ha decidido cambiar una cosita y a lo mejor ya ese correo me va a costar acceder a él. Pero bueno, entonces ya te diré cuál es el otro, que es mujerespsicodélicas@gmail.com. Y también está en Instagram y puedes ver cositas que voy compartiendo por ahí también. En Mujeres Psicodélicas creo que está, que tampoco me complique yo mucho la vida con el nombre. Así que nada, decirte que nos escuchamos en el siguiente episodio, que si quieres dejar algún comentario también en Spotify creo que los puedes dejar y también en YouTube puedes dejarlo por aquí abajo si algo te gusta o te disgusta. La verdad que si no me vas a dar ningún feedback constructivo, ya sabéis lo que podéis hacer con la opinión, honestamente. O sea, si no te gusta, sigue de largo y ya está, o sea que tampoco pasa nada. Porque si no va a cambiar nada, no opines, honestamente. Eso por lo menos es mi filosofía y es lo que trato de mantener. Si no hay algo que aporte, aparta, honestamente. Así que nada, que te deseo que seas muy feliz y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, psiconautas. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.